pensar que esto va a salvar la economía de un país o va a contribuir a salvarla, me parece tan infantil como que, si esto es verdad, pongámonos a 60, hagamos un sacrificio y está insaudat tot. Això era una autèntica, anava a dir cosa nada, pero no lo diré. No Bien, lo digas, a partir de no lo ahí, digas, no que lo ahora digas. lo pongan a 120, hacernos creer que es porque ya hemos superado, no. Ahora es porque el señor que manda en estos asuntos va a entrar en campaña electoral. Bueno, cuando se y tomó nada la más, medida... y esto, perdón, y esto es una medida pues simpática, que cae bien, porque aquí ir a 110, 120 no me queda rayada. Mira, te cabreas un poco, pero el señor que tiene que ir de Sevilla a Galicia Se cabrea mucho. a 110 drama. es que te mueres. Y hoy los coches están preparados para ir con toda seguridad a 150 y 160. Y las carreteras también. Bueno, que decía yo, perdóname Tony, ahora vamos contigo, que cuando se tomó la decisión de reducir la velocidad a los 110 km/h, ya por el 7 de marzo me parece que era, el precio del barril del petróleo rondaba los $111, ahora cuesta $4 menos. Otro tema también sería el ver si en las agujas de los coches, ¿por qué no marcar 250 si solo se puede ir a 110? Y ahora, con esta medida, se vuelve a abrir el debate que hay muchísima gente que quiere poner el límite de velocidad en 130. Només faltava això ara. Jo creo ¿Por qué que... no 125? Es ¿O que- 138? Clar, és que això... ¿Por qué Son no ganas libre? de gastar en pegatinas. ¿Y por qué no El libre? problema és que si cada vegada que hi ha una idea s'ha de posar en pràctica una estoneta, Exacto. esto va a ser un drama. Es decir, si pensamos que 110, ahorramos un poquito, ahora volvemos a 120. Pero es que hay gente que dice 130, vienen elecciones, pues 130, y luego ya volveremos a 120. ¿Qué es això? No, esto es un coste adicional que está pagando el contribuyente. Claro, i tot està molt bé que l'economia se mou i com més se mou l'economia, genera tal. Però realment, és que en el final acabam a una idea que no m'ho puc eliminar del cap, que és que cada vegada la política està més desferrada del ciutadà. És que ningú entén res ja. Perdona, Toni, més desferrada, però al mateix temps més intervencionista. Clar, i més És a dir, l'efecte. el que no pot ser, i el darrer que deies, Toni, que jo m'ha fet riure, com que ha baixat $4 el barril, $4. això No te rías, que no tiene ninguna... No, pero verás, claro, si la semana que viene sube otros 6, esta semana, señores ciudadanos, a 140, esta semana a 80 y la próxima a 115. Y entonces con los 450 millones de euros que ahorramos, en principio, igual aunque no lo gastamos sirviera en para algo, pegatinas, ¿no? aunque sirviera para algo, no es serio. Y un país lo que tiene que ser es serio. Y los que nos gobiernan tienen que ser serios. Y además asumir los riesgos de las cosas. Y yo insisto, ni me creí al principio cuál era el fin, ni me creo ahora cuál es el fin. El fin para mí es que el señor ministro de Interior todavía hoy entra en campaña. Y esto es una medida, no, pero que oye, que en política ¿qué Publicitaria ocurre? esta Las cosa. cosas por simpatía, o sea, caen del cielo, no. Las cosas se hacen de forma premeditada. Qué incrédulo eres, por No, Dios, por cómo supuesto, eres, no, Tolo por Cervera. supuesto, por supuesto. Por favor. Lo de- Bueno, pues eso, que a partir de mañana volveremos a circular a 120, ya lo hemos dicho, la medida de rebajar la velocidad ha durado solamente 4 meses. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Y dónde nos van a responder mejor que al volante de sus vehículos? A 120 nos hemos ido a la calle. A mí no me altera para nada porque yo no paso de 100 con este cacharrín. Además, a 110 no va nadie. ¿Y? Entonces, lo que se ha ahorrado, vuelves a gastar. Es que no entiendo muy bien esto. No me va ni me viene. ¿Y? A base de sus sueldos, ahora deberíamos de cambiar todas las señales. Como, ¿para qué vuelven a gastar si ya gastaron? Que lo dejen a 110 que está todo bien. Un desastre. Para mí no, para mí los jóvenes a 120, a 110 ya van a tope, imagínate tú a 120. Vamos, con esto indignadísimo. Hay vías que están preparadas para ir a 130 y a 140, entonces si las vías son adecuadas, yo no veo ningún problema. Dicen que se ha ahorrado con esta medida 450 millones de euros. Yo no me lo creo. Yo creo que ellos han ahorrado más con las multas. ¿Las multas, Tutiplén? Eso siempre son los municipios. Siempre, todo. Ellos se lo bajan todo, ellos se lo quedan todo, ellos lo roban todo. No sé qué decirte. 130, no. Perfecto para que pueda llegar. ¿Y? Lógico. Somos el único país de España que no, de Europa que no tenemos una velocidad tan reducida. Pues probar, como siempre. A ver, igual, el que quiera ir a 120, que vaya, y el que va a 60, 60. ¿O no? Esto es libre. Eso para los que corran, yo no, hija, yo no tengo carnet. ¿Las multas, Tutiplén?
Toni Escanella. Hay de todo, ¿eh? Clar. No, lo que sí però això és una prova molt evident del que dèiem. La gent ja s'ho pren a riar. Son rius, sí, son rius. És que se lo toman a cachondeo. Clar. No es normal, y no deberíamos de tomarnos al cachondeo, porque la verdad, como está la situación económica, a cada uno de ellos, a estos que se ríen y los que estamos aquí, pues lógicamente nos está costando mucho. Pero hay una cosa que con esta muy clara. ¿Es obligación circular a 130? No. No, a 130 no se puede, todo lo Cervera. No, pero perdona, verás. El que tenga conciencia de lo que quiera tener, pues que circule a 80. Pero el que quiera circular a 120, que lo pueda hacer. Pues yo insisto, el ahorro, ya no me vengan en comedis. Además, hi ha molt de cotxos d'avui de alta cilindrada que gastan mucho más a 110 que a 140. Ja està I esto es un regulat hecho, perquè el exacte. consum, és que vull dir, informàticament ho regulen perquè 120 el consum sigui menor. Bueno, queridísimos cuatro, nos tenemos que marchar. Tolo Cervera y Juan Cabrera, ¿qué tenemos? ¿Qué hemos hecho de mal nosotros? ¿Y qué empieza? No, lo habéis hecho todo muy bien y precisamente porque lo habéis hecho bien nos tenéis que contar qué pasa el jueves que viene, día de San Fermín. Venga, Juanito, tírate. No, perdona, la idea es tuya y yo solo faltaría que te quitara yo el chiste. No os discutáis, venga, Tolo Cervera, cuéntanos. Cuando las cosas van por ahí quiere decir el muerto. El muerto no, el muerto. Bueno, esperemos que no sea volvemos este a poner en marcha lo del jueves noche, que entendemos que es una buena iniciativa. ¿Todos los comercios abiertos hasta las...? Bueno, todos los comercios no. Bueno, Al los que que se hayan quiera, querido sumar. esperamos que comercios, restaurantes entiendan que es imprescindible que una ciudad como la nuestra no cierre a las 8. Esto no debería ser noticia, esto debería ser algo muy normal en una ciudad turística como la nuestra. Hay novedades importantes, no solo la catedral vuelve, es decir, cuando el obispado se brinda a apoyar todo esto, después es triste ver que algunos empresarios no lo hacen. Abre el Parlamento, abren la lonja, abren los que están frente a la catedral, se diu... el Palau de Almudaina, habrá actuaciones en Palma. Quiere decir que a la tercera, que es la tercera, va la vencida. Bueno, que no, Tolo, que a la tercera va la vencida, que te corto y no me haces caso. Juan y yo, pues nos vamos. Y punto. Pues que, por cierto, que el jueves que viene ya estaremos en rebajas que empiezan mañana, así que aprovechen ustedes para darse una vuelta por la ciudad de Palma, que además con esta temperatura da gloria pasear por Palma. Tolo, Juan, muchísimas gracias por venir. Toni Escanellas, a ti también, gracias. Y Toni Roig, los dos Tonis del día, muchísimas gracias por haber venido y por acompañarnos aquí en Tot 4. Como siempre, termina aquí la semana de Tot 4. Mañana viernes estará con ustedes nuestra queridísima Ariana Chicha al frente del Tot 4 Magazine. No se la pierdan. Nosotros volvemos el lunes. Estaremos ya en julio, 4 de julio. Ya saben que no nos olvidamos de ustedes, de la necesidad de cambio, de adaptar la política a sus necesidades reales. Volvemos el lunes. Se quedan ya con toda la tropa de Nit de Bauxa. Que disfruten muchísimo del fin de semana. Adiós. Thank you.